En este video hablaremos sobre las teorías de la personalidad de Alfred Adler, nacido el 7 de febrero de 1870 en Viena y falleció en 1937. Estudió medicina en la Universidad de Viena, trabajó en el Hospital General y Policlínico en Viena y siguió como oftalmólogo, siguió a medicina general, después la neurología y al final psiquiatría. En 1898 publicó su primer libro influenciado por el marxismo y el socialismo. Aproximadamente en 1902 aceptó la invitación de Freud para adherirse a la Sociedad Psicoanalítica. En 1911 Adler presentó su renuncia a la Sociedad Psicoanalítica. En 1912 fundó la Sociedad de Psicología Individual. Adler llega a la conclusión de que la motivación real del hombre es su afán de superioridad. Como parte de su teoría tenemos la descripción de la conducta humana, el complejo de inferioridad. En esta nos dice que el hombre nace sintiéndose incompleto e irrealizado con un profundo sentimiento de inferioridad. Esto de sentirse inferior pues le hace desear que uno tome como las capacidades, fuerzas o habilidades de otros que le rodean. Y aquí aplica un tipo ciclo, ya que cuando la persona cree lograr una meta y de repente ve algo mejor o superior, vuelve a sentirse inferior, irrealizado o incompleto y se reinicia todo el proceso que parte de la inferioridad al esfuerzo por nuevos logros, al seguimiento de un nuevo nivel. Todo esto puede ser simbólico o real, al reconocimiento de una cima nueva y más alta y después al sentimiento de inferioridad inevitable. Es decir, que nosotros estamos siempre en una constante superación. Descubrió que el hombre tiende a utilizar su enfermedad para resolver muchos de sus problemas no físicos. Desarrolló una teoría a la que se refirió como inferioridad orgánica. La inferioridad orgánica fue en la que pensó que el hombre nace con un órgano potencialmente débil en su cuerpo. También se interpretó posteriormente como un instrumento usado para evadir tareas dolorosas e insuperables. Según esta interpretación, el hombre nacía con un órgano potencialmente débil que vendría a rescatarlo cuando las presiones de la vida se le volvieran demasiado difíciles de sobrellevar. Por ejemplo, ante una situación bastante estresante, que una persona casualmente siempre se enferme como de gripa, por ejemplo, o no sé, ante una situación bastante estresante, que una persona le duele algún brazo o tenga algún otro dolor físico. Esto para ayudar a evadir la situación estresante y que ya no la pueda enfrentar debido a que se va a enfocar en ese dolor físico. Protesta masculina. Identificó la inferioridad con la debilidad y la feminidad. Gradualmente este concepto fue ampliado. Complejo de superioridad. Señaló que la persona es un animal agresivo que tiene que serlo para poder sobrevivir. Después el hombre es algo más que un animal agresivo, que es más bien un ser que busca el poder en el sentido físico o simbólico a fin de sobrevivir. Lo que el hombre quiere es el poder. Concluyó que el hombre simplemente desea ser superior y que este deseo de superioridad surge de sus sentimientos de saberse inadecuado o inferior. Indica que cada individuo lucha por ser superior dentro de sí mismo. Superioridad significa superación del self. Tan sencillo como cuando utilizamos mecanismos de defensa para vernos superiores y esconder debilidades. Así, digámoslo en un círculo, las personas no te verían como alguien débil, sino por el contrario, como alguien respetable. Y eso hasta cierto punto, cada persona pues lo siente bien cuando te tratan como el ejemplo A.
Estilo de vida. Para que el hombre llegue a la superioridad a partir de sus sentimientos de inferioridad, es necesario que conduzca su vida en una cierta forma prescrita. A esta manera de conducir su vida se le denominó estilo de vida. Busca una combinación de dos cosas: la dirección de la conducta, dictada e impulsada desde el interior, y las fuerzas de su medio que ayudan, interfieren o remoldean la dirección que el deseo interno quiere tomar. El hombre siempre tendrá la capacidad de interpretar las fuerzas externas por sí mismo. Tiene también capacidad para evitar atacar y ser derrotado por fuerzas externas. Para Adler, existe demasiado material que nace y se desarrolla dentro del hombre. Este sistema autooperado fue al que este investigador llamó estilo de vida. Dos fuerzas demandan un estilo de vida único para cada ser humano individual. La primera fuerza proviene del pasado hereditario del individuo. La segunda fuerza proviene del medio cambiante. Desde el nacimiento hasta la edad de 5 o 6 años, el estilo de vida comienza a formarse, basado en las capacidades heredadas del niño y en el uso e interpretación que el niño haga de estas capacidades. Se forma el estilo de vida durante estos años y, de acuerdo a las teorías de Adler, rara vez cambia. Lo que puede cambiar es la forma de expresión que el individuo utiliza para lograr metas deseadas. Así que hablamos de una parte que nosotros heredamos y también hablamos de la otra parte que se complementa, la interpretación. Recordemos que, por ejemplo, en una familia, los hermanos pues reciben esa misma información, esa misma herencia, aunque su interpretación de las cosas va a ser diferente, y esto también va a depender de muchos otros aspectos. Uno de ellos, claro está, nuestra personalidad y la perspectiva de cómo abordemos, cómo interpretemos y cómo veamos las cosas. Desarrollo del estilo de vida. Algunos de los factores específicos que llevan a un estilo de vida inadecuado que hace que se difiera uno de otro son las experiencias de la niñez, el número de hermanos y hermanas que se tenga, así como el orden de nacimiento dentro de la familia. Se le llama psicología posicional. Pensó que hay 3 factores que crearán estilos de vida inoperantes en la sociedad a no ser que se corrijan, los cuales son inferioridades de naturaleza orgánico-mental, niñez consentida e indulgente y rechazo en la niñez. Algunos niños con debilidades orgánicas nunca superan sus sentimientos de inferioridad y sucumben a un estilo de vida derrotado y sujeto a todos los peligros de la existencia. En algunos casos, surge un patrón de vida inadecuado como fruto de una inferioridad que es demasiado restrictiva o aislante como para sobreponerse a ella. En otros casos, la misma inferioridad orgánica proporciona fuerza adicional y actividad de meta compensatoria, lo cual da como resultado una superioridad dentro del self. El impedimento mental como sentimiento de inferioridad opera en una forma más severa en nuestra sociedad por varias razones. Primero, la compensación es mucho más difícil de lograr. Segundo, la variedad de compensación para la compensación está más limitada. Tercero, la sociedad moderna opera más sobre la base del poder cerebral que sobre el poder físico. Cuarto, la sociedad entiende y tolera menos las actividades compensatorias del que es inferior desde el punto de vista mental. Adler piensa que es particularmente importante que los padres se constituyan como excelentes modelos. En este caso, los padres tienen que actuar como excelentes modelos, ya que son ellos los que tienen que apoyar al niño a sobrellevar los obstáculos debido a la situación con que éste consta. Adler piensa que el pequeño demasiado consentido es un lisiado desde el punto de vista psicológico dirigido a una vida con una falta total de superioridad real del self. Cuando un ser humano no tiene nada por qué luchar debido a que todos los problemas le han sido solventados o disminuidos, no puede de ninguna manera aprender a sobrellevar
sobreponerse a las dificultades a que se enfrentará posteriormente en la vida. De este grupo de la sociedad surgen muchos de los individuos potencialmente peligrosos cuyas exigencias sobre los demás no cesan en la etapa adulta. Si lo vemos desde esta manera, el niño demasiado consentido es aquel que no va a poder realizar nada en su vida, ya que siempre se le resolvieron las cosas. Digamos que es alguien que de adulto no resuelve, así de sencillo. Es alguien que no sabe cómo sobresalir o cómo sobrellevar las cosas por sí solo. Necesita que siempre le estén resolviendo la vida. Y vaya que hay bastantes así. Tal cual es un niño de esos que son sobreprotegidos. El niño rechazado sufre de la misma manera. El rechazo lo obliga a tomarse a sí mismo como modelo. El ensayo y error, producto de su propia dirección, puede ser tan costoso para su lucha que finalmente opta por desertar. El resultado final es un estilo de vida lánguido e indiferente que no proporcionará alegría a sí mismo ni placer a los demás. Ejemplo, la pobreza sofocante puede formar y modelar el estilo de vida tan severamente como para privarlo en forma completa de cualquier enriquecimiento u oportunidad para crecer. Y es que podemos hablar desde un pequeño que es rechazado por su estatus social, situación económica o hasta por algún gusto completamente diferente que la sociedad lo empiece a excluir. Esto hará obviamente cambios en la personalidad del niño y no serán cambios positivos. Por eso es recomendable aquí también como padres estar al pendiente y ver de qué manera podrían ayudar en su personalidad para que pueda sobresalir y llevar un estilo de vida mejor. Self creativo. El hombre es un interpretador de la vida. El hombre crea una estructura del self a partir de su pasado hereditario. Interpreta las impresiones que recibe durante el transcurso de su vida. Busca nuevas experiencias para realizar sus deseos de superioridad y reúne todo esto para crear un self que es diferente de cualquier otro self y que describe su propio y particular estilo de vida. El último es reactivo y mecánico. Sin embargo, el self creativo es algo más que esto. Es original, inventivo y crea algo que nunca antes existió. Una nueva personalidad. Crea un self. Para ello también hay que tomar en cuenta, por ejemplo, el ambiente, nuestra perspectiva, la forma en cómo interpretamos las cosas, tal cual, para crear una personalidad única y auténtica que nos distingue de todos los demás. Si bien tenemos esa parte heredada, no significa que vamos a ser iguales a nuestros papás o a nuestros abuelos, puesto que cada uno ha vivido factores diferentes y crean una personalidad única y auténtica. Self-consciente. La conciencia es el núcleo de la personalidad. Aquellas cosas que no se encuentran en un estado de darse cuenta en un momento dado pueden concientizarse a voluntad del hombre. La memoria es un mecanismo de la mente y, como todos los procesos, puede no operar en forma eficiente. La ineficiencia de ella, o sea, el olvido, es producto de la falta de bienestar orgánico, junto con un pobre entrenamiento o falta de práctica de las funciones repetitivas. Consecuentemente, aquello de lo que el hombre no se da cuenta puede traerse a la conciencia si las funciones mentales son eficientes. Tal cual, la eficiencia es la memoria, es decir, el recordar. La ineficiencia es el olvido. Tomemos en cuenta también que para tener esta parte consciente deberíamos de enfocarnos en esa situación o en esa cuestión. Como por ejemplo, si vas a clases, el self consciente sería que recordaras lo que viste en clase, no lo que pasaba por la ventana. Aquí vamos a tomar en cuenta que la parte eficiente sería el recordar lo que se vio en clases, pero si no lo recordaras, entonces sería la ineficiencia, es decir, el olvido. Pero para ello tendríamos que crear ciertos procesos para podernos enfocar y prestar atención y que así se nos quede en la memoria. Metas ficticias.
Es el futuro el que moldea lo que el hombre hará con su self creativo en cualquier momento dado. El pasado puede establecer el escenario y en esta forma imitar las acciones de los actores, pero el futuro determina lo que los actores harán. El pasado es prólogo, pero el futuro es la escena. Adler dice, solo la meta final puede explicar la conducta del hombre. Esta puede ser una ficción debido a que ha sido fabricada como un ideal que se desea alcanzar. Constituye una ficción porque está alejada de la realidad y no podrá ser alcanzada por el self creativo que lucha por la superioridad. Para ello, cuando nosotros nos ponemos una meta, sacamos nuestros conocimientos previos y de ahí, mediante nuestro self creativo, hacemos todo para alcanzar esa meta y llegar, claro está, a la superioridad. El finalismo ficticio, como alguna vez denominó a las metas fantásticas, es una fuerza que opera en la conducta diaria del individuo. La personalidad humana se da cuenta de su meta ficticia y continuamente interpretará los sucesos diarios de su vida a la luz de ella. Digamos que es la forma en cómo cada uno interpreta esa meta final y de inmediato como que cambia el chip, así que nuestra personalidad va a empezar a actuar conforme a querer lograr esa meta ficticia. Entonces, día a día, por así decirlo, habrá una motivación y a su vez un cambio de conducta y de personalidad para lograrla. Interés social. Un ser humano está predispuesto a interesarse en las criaturas humanas que se le parecen. El interés reside en el medio social que lo rodea. Todavía no es un interés social como se desarrollará posteriormente. El niño se da cuenta de los seres que lo rodean y de que todos estos hacen cosas para él. Estos cuidados deben causarle alguna impresión y que lo más lógico sea la sensación de que el mundo es bueno con él y que se ayuda a sus semejantes. Gradualmente, a medida de que el niño es sacado de su estado animal, la predisposición hacia otras personas se educa hasta formar una preocupación del bienestar de los otros. Ser criado por animales socializados convierte al bebé también en un animal socializado. Claro, depende del tipo de educación. Después de los 4 o 5 primeros años formativos y a lo largo de las experiencias de la escuela primaria, el niño empieza a identificarse con grupos sociales propios, aprender empatía, cooperación, reciprocidad. Como el hombre nunca logra la superioridad totalmente, porque cuando alcanza una meta ya tiene la siguiente en puerta, se retiene un sentimiento de inadecuación. Esta impresión universal y por tanto se vuelve un lazo común entre los hombres, unido a otros por lazos comunes de inadecuación. El hombre siente que una sociedad fuerte y perfecta puede ayudarlo a lograr para sí mismo un sentimiento más completo de superioridad. Posiblemente la sociedad perfecta lo eleve junto con ella y mediante la asociación con ella le permita realizar su deseo interno de superioridad. El estilo de vida y su self creativo incorporan ahora un principio de interés social que permanecerá su conducta a lo largo de su existencia. Podríamos hablar entonces de que el niño, mediante la educación y mediante lo que empieza a aprender en los grupos de la escuela y después en la vida adulta como en el trabajo, comienza a agruparse con personas que sientan algo muy similar a él, que tengan como ciertos intereses o gustos en particular. Claro, esta persona, mediante ese interés social, cree que en conjunto podrán lograr una superioridad. Por eso es que también se va tomando, digámoslo así, o como copiando e imitando cierto tipo de características. Esto también le va a ayudar a seguir formando su self creativo, que a su vez cambiará para nuestra personalidad y así lograr las metas, es decir, la superioridad. Algunas de sus frases. La vida es lo mismo que aprender a nadar. No tengas miedo de cometer errores, ya que no hay otra manera de aprender a vivir. El peligro principal en la vida es tomar demasiadas precauciones. La experiencia es una de las causas del éxito o fracaso. No sufrimos el impacto de nuestras experiencias llamadas traumas, sino que las adoptamos
a nuestros propósitos. Se admira a los genios, se envidia a los hombres ricos, se teme a los hombres de poder, pero solo se confía en los hombres de carácter. Cuanto mayor sea el sentimiento de inferioridad que se ha experimentado en una persona, más poderoso es el impulso de la conquista y más violenta es la agitación emocional. Una mentira no tendría sentido si la verdad no fuera percibida como peligrosa. El neurótico está clavado en la cruz de su ficción. Sigue tu corazón, pero lleva tu cerebro contigo. El mayor peligro en la vida es que puedas tomar demasiadas precauciones. Ninguna experiencia es una causa de éxito o fracaso. No sufrimos de la conmoción de nuestras experiencias, al así llamado trauma, sino que hacemos de ellas lo que conviene a nuestros propósitos. Espero que la información de este video haya sido útil y de tu agrado. Gracias.